Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y todas en este viernes 17 de agosto. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de Desde la Barrera. El tema hoy es la industria ilegal de los laudos laborales amañados. Se le conoció como el caso de los abogados talibanes, pero porque necesariamente operan con tramas de corrupción que debieran equipararse sin duda a las de la delincuencia organizada por sus ganancias millonarias a costa del erario de los impuestos suyos y míos. Veamos. Pese a persecuciones, acotamientos específicos en el derecho laboral y estar en la mira de las autoridades con demandas de por medio, los abogados llamados talibanes todavía se encuentran operando impunemente en gran cantidad de juicios laborales donde sacan provecho a todas las contrapartes visibles. Para algunas esferas de la profesión existen prácticamente cárteles de esta especialidad, operan a la vista de las autoridades y su combate solo tiene éxito cuando se trata de errores muy notorios o incumplimientos ante los implicados desde el ámbito de los tribunales que de esta forma toman venganza. Un caso inusitado fue su persecución, que para alcanzar notoriedad mediática encabezó el exfiscal general del Estado, Eduardo Almaguer. Así es, hay que recordar que a principios del actual sexenio muchos nos sorprendimos y nos irritamos también al enterarnos que en el CIAPA, con la complicidad de su área jurídica, con despachos de abogados que se conocieron luego como talibanes, se estuvo a punto de pagar 35 millones de pesos a dos exnotificadores por un supuesto despido injustificado. Eran tan delincuenciales esos pagos que al verse descubiertos, los presuntos empleados afectados acudieron a la Secretaría General de Gobierno a renunciar al cheque millonario que ya les tenía listo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, también cómplice de toda esta trama corrupta. La denuncia la hizo, como veíamos en la cápsula, el primer secretario del Trabajo del gobierno estatal, Eduardo Almaguer, luego de que por años sus antecesores solaparon esta ilegal y corrupta industria de los litigios laborales amañados, a través de los cuales se desviaron por años miles de millones de pesos del erario. Poco ha pasado con la treintena de denuncias penales que permanecen en la Fiscalía, que también estuvo a cargo de Almaguer, hay que recordar, y los 4 siguientes titulares de la Secretaría del Trabajo poco seguimiento le dieron a este asunto. Tal vez por eso, y aunque se lograron algunos cambios leves, legales, para poner límites al pago de laudos, este negocio ilegal parece estar de regreso. Tan solo en los principales municipios de Jalisco, los del área metropolitana y las ciudades medias, se han pagado casi 300 millones de pesos en los últimos 3 años. En Guadalajara tienen un acumulado de laudos por 2.400 millones de pesos, y en lo que va de la actual administración de Tlajomulco, por ejemplo, se han pagado a empleados presuntamente despedidos injustificadamente más de 73 millones. En Zapopan, 70 millones. Y en Tonalá, 23 millones de pesos. Vendría bien que órganos fiscalizadores de los propios ayuntamientos y del sistema anticorrupción verificaran la legalidad de cada uno de estos pagos, porque la operación de esta modalidad de delincuencia organizada, que bien puede tener como fin medrar del erario o perpetuar a amigos y parientes en las nóminas públicas, es simple. Se instruye a un mal servidor público para inventar un despido ilegal. Los departamentos jurídicos de las dependencias hacen una mala defensa y los talibanes engordan los juicios para cobrar lo más caro posible a las distintas administraciones municipales o estatales. Algo así parece estar pasando, por ejemplo, en algunas dependencias de Zapopan. En las Cruces Verdes, por ejemplo, aseguran que a los empleados de confianza cuyos contratos vencen el 15 y 30 de septiembre próximos, se les están descontando indebidamente retardos
que solo aplican a trabajadores de base que están bajo un contrato colectivo. Así, a quien no le renueven el contrato podrán ir a la Junta de Conciliación y alegar un despido injustificado invocando el capítulo 11 del artículo 101. Por eso bien harían en Zapopan y en el resto de los municipios y dependencias estatales en ponerle lupa a todos estos trámites para evitar que en unos años se conviertan en indemnizaciones o reinstalaciones millonarias que les aumente su deuda por los laudos talibanes que le podemos llamar. Esta es la temporada en que abundan ese tipo de casos y por eso hoy vamos a profundizar en el tema. Para ello hemos invitado a especialistas que le presentaré luego de este mensaje. Quédese con nosotros. Regresamos, gracias a todos por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera y me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados de esta noche, expertos en derecho laboral y con quien vamos a platicar de este fenómeno que, como le comentaba, nos ha significado a los ciudadanos miles de millones de pesos en esta industria ilegal de los litigios laborales con funcionarios públicos. También se da en empresas privadas, pero bueno, nos vamos a concentrar en este tema de los despidos, de estos laudos laborales que también se les llama, porque es la temporada en fin de administración, generalmente es cuando se abren o en los inicios de administración, cuando llegan las nuevas autoridades y hacen algunos ajustes de personal. De todo ello vamos a platicar. Me da mucho gusto recibir aquí a Rosendo Fregoso Castro, titular de Derecho Laboral en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Rosendo, un gusto tenerte aquí, gracias. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Estamos para servirles y son temas muy interesantes lo que vamos a tratar hoy en día, sobre todo porque la sociedad requiere tener conocimiento de ello. Tema de temporada, ¿no? De temporada de actualidad. Dicen que es temporada de siembra talibana. Ya me dirán si es o no así. Y al licenciado José Adán Romero, académico también del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. José Adán, un privilegio tenerte aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes, Rosendo. Yo creo que vamos a abrir la caja de Pandora, ¿eh? ¿Se va a abrir la caja de claro, Pandora? Definitivamente. Bueno, yo creo que la abrió a principios de ese sexenio, recordarán ustedes, por ahí en el 2014, en el 2013, cuando llega la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, el primer secretario del Trabajo de los 5 que han pasado ahí, Eduardo Almaguer, que fue, tengo entendido, yo revisé, ningún otro secretario del Trabajo había llegado y había denunciado que había todas estas indemnizaciones increíbles de hasta 20, 15 millones de pesos para un servidor público que había estado en el servicio público, lo que a todas luces era un asunto de delincuencia organizada, José Adán. Sí, bueno, lo inició pero no lo continuó. Eso. O sea, nada más fue una llamarada de petate. Tristemente. Tristemente, ¿no? Porque luego yo me percaté que lo habían demandado él por daño moral. No sé en qué terminaron los asuntos. Pero no. Eso es nada más como para jalar reflectores. Lo digo abiertamente. Porque nada más inició, pero no eran ellos únicos. Y yo lo he dicho y lo he sostenido por muchísimos años. Yo recuerdo que hubo denuncias penales que nunca caminaron en la fiscalía. No, claro, y él llegó a la fiscalía y tapó las cosas. Digo, la realidad es que no actuó más que inició así como un relumbrón, como es su costumbre del señor. Pero la realidad es que esto no es nuevo, ni empezó con Aristóteles, ni empezó en este sexenio. Yo, por lo menos desde el 2005, yo fui representante patronal ahí en la Junta, y desde que llegué yo empecé con esa situación. A denunciar ese tipo de cosas. Hacer señalamientos de esa naturaleza. Los talibanes es un mote, pero hay más talibanes. También hay talibanes. Pero también hay talibanes adentro. Permíteme, por favor. También hay muchos talibanes adentro. Yo lo he dicho siempre, yo he visto muchas albercas sin trampolín, pero nunca he visto un trampolín sin alberca. Yo nunca he visto un corruptor sin un corrompido.
Es decir, los talibanes, bueno, sí, hacen sus negocios, habrá unos 30, 40, 50, no sé, pero adentro, con sus honrosas excepciones, todos están coludidos, hay una connivencia terrible. En la Secretaría del Trabajo, porque ganan una millonada también. Bueno, la Secretaría de Trabajo es otro boleto. Mira, Jaime, yo creo que Rosendo no me va a dejar mentir. Desde que el Departamento de Trabajo pasó a ser Secretaría, como bien lo dijiste, no ha sido, a excepción de Raúl Mesa Becerra, que es una persona que conoce el derecho laboral y que le tocó de rebote cuando salió don Luis Cortés Baeza, porque no supo cuidar a los de abajo y ahí le hicieron un entuerto, Sí. Resucitaron sindicatos patito, entonces tuvo que salir don Luis y entró Raúl. Pero de ahí en adelante, Estamos hablando de que... pues 2003, 2004, por ahí. Desde el 95. No, estoy hablando de cuando ya fue secretaría. La Secretaría En fue- el tiempo de Alberto Cárdenas. Fue Alberto Cárdenas. En el tiempo de que fue secretaría, ya después fue, hubo hasta un ingeniero químico como secretario de Trabajo, o sea, puros Vaya políticos cosa. de brincolines, porque ninguno, absolutamente ninguno, le prestó la atención a la Junta que merece. Desde que llegó Almaguer, yo le llegué unos artículos que escribí, le dije, problema y solución. Pues ya nos dio las gracias y digo, lo vamos a tomar muy en cuenta, en lo absoluto. O sea, Ahorita nos vas a platicar Claro. de ese diagnóstico Claro. y de la solución, porque tiene solución, Rosendo, si queremos, si hay voluntad política. Se requiere, como lo dice atinadamente Adán, que haya voluntad política, que verdaderamente haya continuidad en los proyectos o programas que se lleven a cabo, no nada más en perseguir abogados, y como lo dice atinadamente Adán, o sea, abogados talibanes no nada más es un grupo, señalamiento de un despacho, ahorita ya está plasmado de talibanes. Yo recuerdo ellos al iniciar, o los abogados estos que hoy en día les denominan talibanes, crearon una escuela. Hoy esa escuela ya creció, ya es una universidad. Hoy en día estás hablando de trabajadores que van a buscar una asesoría y que desde que antes de entrar a la secretaría ya hay quien los enganchó y ya saben que se van a dirigir con tal abogado. Y te llega la demanda si tú eres abogado patrono. Y eso es cosa de todos los días en Es este de todos momento. los días, es de todos los días. Te llega la demanda si eres abogado patronal cuando te la hacen llegar a tu despacho. ¿Qué sucede? Pues que yo, Juan Pérez, trabajaba en esta empresa, percibí un salario de 15,000 pesos diarios, por decir un ejemplo, cuando en la realidad no percibía 15,000 diarios, eran 15,000 mensuales. Y luego tenía prestaciones como aguinaldo, vacaciones, aguinaldo de 30 días cuando recibía los que la ley establece. Vacaciones de, por decir, 10 días el primer año, 15 y así sucesivamente. Y luego una prima vacacional del 50 o el 100%, cuando en la realidad, en la práctica, conforme a los contratos individuales, nóminas, etc., no hay. Pero ¿qué pasa con aquella empresa, microempresario, que no cuenta con recibos de nóminas, que no cuenta con todos esos documentos que de acuerdo a la ley tiene la obligación de tener en su poder? Pierde el juicio. Lo pierde. ¿Por qué? Porque el artículo 184 de la ley es bien claro. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando el patrón tenga la obligación de exhibir todos aquellos documentos que de acuerdo a la ley tiene que tener en su poder. Si no lo hace, se presume, por cierto, lo alegado por el trabajador. Presume nada más. ¿Qué va a suceder ahí? Pues que si yo soy un patrón que me emancipé y llegué a ser como tal, y no tengo ese cuidado, esa administración, es un juicio que lo voy a perder con un salario de 1,000, 2,000, 3,000, según lo que me hayan reclamado como salario diario. Y quiebra el negocio. Es un negocio que se va a la ruina. Pero aquí quiero hacer una acotación. Adán. La Junta de Conciliación, el personal de la Junta de Conciliación es capaz, digo, debe de ser, porque además yo Tiene. recuerdo, permíteme tantito, yo recuerdo haberle dicho precisamente en aquel tiempo al que era presidente, mira, los presidentes auxiliares y los presidentes especiales, en el caso que dice Rosendo, pueden fácilmente percibir que se está inflando el salario. Hay que darle vista a la gente del Ministerio Público, no denunciar porque no se tiene la certeza. Hay que darle vista a la gente del Ministerio Público. Recordaba ahorita el caso
de los estos repartidores de recibos de Del consumo CIAPA, de de agua Chiapas. del CIAPA, Sí. que estuvieron a punto de ejecutores darle a fiscales. dos Sí. 35 Sí, millones de pesos. Sí, pero ahí precisamente el presidente especial de la ONCIABA, que luego se llevó a Almaguer ahí con él, es un director de por ahí de un área de capacitación, fácilmente pudo advertir que estaban inflados los salarios. Claro. Debió de haber denunciado en ese momento a la gente del Ministerio Público la probable comisión de un delito, pero no se hizo. Desde el 2004, desde 2005, yo estoy insistiendo en que debería de haber ahí instalada una agencia del Ministerio Público para que de inmediato se denunciaran los hechos. Inhibiría, para que ¿eh? también se inhibe, exactamente, Inhibiría. se inhibe eso y se inhiben los famosos emplazamientos a huelga de los sindicatos patito, donde Fantasma. es extorsión y falsedad en declaraciones. O sea, la autoridad laboral no ha fungido como tal. Es una obligación constitucional en la Ley Federal del Trabajo de vigilar y de capacitar. Menciona Rosendo los micro y pequeños empresarios. Pues capacítenlos. Que no es una obligación de la Secretaría de Trabajo, que no debería ser un censo por lo menos de los negocios familiares. Para evitar eso, ¿verdad? Claro. Sí. Pero entonces por eso yo insisto en que hay connivencia. Sí, claro. Claro. No, y va más allá, Adán. Desde el momento mismo en que yo como presidente auxiliar de una junta recibo la demanda, Es lo que estoy hay diciendo. presupuestos procesales Es y lo lo que sabemos estoy como diciendo, abogados. es lo que estoy diciendo. Yo tengo una obligación desde el momento de admitirla, declararme competente, la reviso, y si yo veo o advierto que desde entrada el salario está medio inflado, en la primera audiencia yo voy a advertir cuando el patrón o la empresa comparezca y conteste que hubo esa diferencia de salario. Pues en ese momento, como dice Dan, la misma ley lo prevé. Hoy en día, Tú fuiste dale presidente. vista a la gente del Ministerio Público. Fuiste presidente 3 Así veces es. de la Junta. En ¿Alguna 3 vez se ocasiones. hizo eso? Yo en ¿Alguna segundo- vez se hizo sí, eso? sí, sí. No se hizo jamás. Sí hizo. Porque El problema es que te voy a decir dónde terminaba, Dan. Tú como autoridad le das vista a la gente del Ministerio Público. Se supone que la gente del Ministerio debe seguir con la indagación hasta llegar a la comisión del delito. ¿Y pero- por qué no se pudo poner una y el agencia problema ahí? es que No no, se hizo, quisieron, jamás se opusieron. Se jamás- opuso la fiscalía. Se opuso entonces Fiscalía, la se opuso el Procuraduría. sector patronal y el mismo sector obrero. Esa es la realidad. ¿Y sector por qué patronal y es por- Coparmex. ¿Y por qué se oponían? Pues porque de alguna forma hay que partir de lo que tú ya sabes, Adán. La Junta está integrada en forma tripartita, Sí, claro. con representantes obreros y patronales. Y la Bendito Dios, autoridad. ya se va Cada a uno acabar trae eso, su Jaime. interés, cada uno trae su interés. Sí. Y hay que decirlo abiertamente y francamente. Aunque eso, la desaparición va implícita en la nueva reforma En la reforma, laboral. la reforma cuando se constitucional. Pero implemente. está muy atorado eso, ¿no? Claro, Jaime? está atorado, hay muchos intereses. ¿Por qué razón? Porque precisamente en el último intento que hubo de mandar un proyecto de iniciativa, lo hicieron 2 senadores presuntos protectores de los trabajadores Líderes de CTM y de obreros. CROC, donde estaban propiciando el outsourcing general, Qué entre barbaridad. otras cosas. Entonces dices, bueno, pues para no me defiendas, compadre, mejor déjame como estoy. ¿verdad? Y eran los líderes de Pero, las pero ese centrales no era el obreras. sentido de la reforma, Adán. No, te estoy diciendo que por eso se atoró, porque eso fue lo que pretendían, y por eso ya no pasó. Pues qué bueno que se paró. Claro. Y ahora en septiembre se estima que, retomándose ya, abriéndose el periodo ordinario de sesiones, esta nueva persona, María Luisa Alcalde, Luján, que estima la que será futura la futura secretaria de Trabajo, van a impulsar. ¿Y cómo la eso, ves? pues. Yo la veo bien. Joven, ¿no? Pero Sí, yo bien la veo bien. enterada. Bueno, los emplazo, los comprometo aquí Sí. públicamente a que en cuanto empiece el debate de la ley laboral, nos vemos aquí. Claro que No, sí. con Para toda la confianza. Comentarlo y Cuenta- explicarlo. cuenta- Hay mucho a que ver nuestra y comentar audiencia. acerca de la reforma y sobre todo lo que verdaderamente hoy en día es agobiante. Yo te comentaba hace un momento, simplemente cuánto rezago trae la Junta de Conciliación. hoy en día, 95,000 juicios Casi a la 100,000, fecha, casi más los que 100,000. se acumulan esta semana, porque tú presentas una demanda hoy y se acuerda dentro de 6 meses. Ahorita ¿Y sabes estamos por qué? hablando, Porque está- amañadamente no quieren que se termine el proceso. O sea, Ajá. entre más se acumulen, más van a durar. Acabo de leer algo que me llamó mucha risa. Dice, se estima que 5 años más van a perdurar las juntas. En el caso de Jalisco yo apuesto que van a ser 10. para sacar todo ese No, rezago. pues para irse lentos. Es que son infinidad de juicios. Si nomás hacemos un cálculo de esa estadística que oficialmente están dando a conocer, alrededor de 50,000 juicios tienen
un estimado de más de 3 años ventilándose en la Junta hacia atrás. Bueno, pues ya nos ayudaron nuestros invitados Imagínate. a tener un panorama general de todo este tema de la justicia laboral y de las demandas que presentan los trabajadores contra sus patrones, sea en el ámbito privado, en la iniciativa privada, sea en el sector público. Vamos a ir a una pausa y al regreso de este panorama vamos a ubicar qué tan grande es este asunto de los negocios que medran el erario público por ser justamente de ese interés y de ese ámbito de público y estas indemnizaciones que se hacen con el dinero de todos. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos aquí desde La Barrera. A ver, en este panorama de casi 100,000 juicios, ¿qué porción representan estos litigios artificiales, falsificados, creados para hacer negocio con los presupuestos públicos y el pago de los supuestos despidos injustificados? Bueno, aquí no hay el presupuesto público, pues son los trabajadores particulares, de empresas particulares. Pero yo pudiera apostar, sin temor a equivocarme, ahí sí pienso que gano, que de esos 95,000 juicios que existen en la Junta, realmente con salarios inflados y mentiras en los despidos, y ahí debe de haber unos 93,000. Ah, caray, el 90%. El 90%. O el 95%. O el 95%. Si ustedes ven las demandas laborales, la mayoría, el 95-97% de los abogados de los trabajadores hacen la misma cantaleta. Siendo aproximadamente las 9:05 de la mañana, a la hora en la puerta de entrada y salida de la fuente de trabajo, ante los testigos que se dieron cuenta, el patrón Ya le dijo, es un machote. Sí, estás despedido, hazle como quieras, y purrún. Y luego el patrón también contesta lo mismo. No es cierto, no se le despidió, el trabajador abandonó su trabajo, o sea, es un machote, o sea, la realidad es esa. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mentir. Okay. Yo he estado diciendo desde hace muchísimos años. Y en estos 95, casi 100,000 juicios, ahí no entran los del sector público. No, esos están en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Ahorita es que es muy diferente. Allá, sí. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, por eso es que pululan los talibanes. Pero los talibanes no nomás están afuera, como lo dije yo hace un rato. Hay también muchos talibanes adentro, o sea, con muy honrosas excepciones. Miren, lo habíamos comentado en un foro donde estuvimos Rosendo y yo. En la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia laboral, se señaló a Jalisco como el segundo estado más corrupto de la República. ¡Qué barbaridad! Nada más abajo del Estado de México, porque el Estado de México es más grande. ¿Y por qué las cúpulas empresariales están tan en silencio en este tema? Bueno, porque como está bien siendo, dice Rosendo, ahí en la Junta también está integrado un representante patronal que generalmente pertenece a Coparmex. ¿Y por qué no? Pero eso les afecta a sus agremiados. Yo creo que eso se los dejan a los abogados que representan a las empresas como Rosendo. Yo creo que, acuérdense que es un sindicato patronal, ¿eh? Sí. No deja de ser un sindicato. Y bueno, con sus muy honrosas excepciones, y hay líderes que realmente protegen a sus agremiados. Creo que Coparmex está por el estilo. Bueno, pues gravísimo, Es ¿no? que El 95% de los juicios laborales tienen por ahí algo de corrupción, entonces. Mira, te voy a decir, en un foro donde estuve, en un evento que estuvimos en un diario, yo le decía a Ricardo Barbosa de Coparmex, estaba ahí también Pisano en ese tiempo, me decía, no, que estaban defendiendo precisamente que lo contrario de la reforma laboral. Y dije, a ver, dime, tú me dices que tienes 23 años en Coparmex, dime una sola vez, Ricardo, que se haya celebrado una audiencia de discusión del proyecto de laudo, que se haya celebrado la audiencia, así lo establece la ley. No, pues sí, realmente ninguna. O sea, nomás llegan y firman. Qué barbaridad. Y luego le dije, ahora dime cuántos laudos salen por mayoría y cuántos por unanimidad. O sea, ¿qué hacen realmente los representantes? Firmar. Nada. Bueno, pues hay una asignatura pendiente ahí. Ojalá que la reforma ayude a cambiar ese estado de cosas. Sí va a Ahora, venir. ¿qué va a haber qué encontramos en el Tribunal Administrativo? ¿Cuántos hay?
de estos litigios de exfuncionarios públicos? Mira, conservadoramente cada administración, y eso tú lo vas a ver cada 3 o 6 años, cada que haya el término de una administración, anteriormente se decía que existía un nombramiento y la ley de servidores públicos así te lo decía. El servidor público es aquel que es nombrado, aquel que se le da un nombramiento, que está incluido en una nómina o es contratado temporalmente. ¿Qué sucedía? Se le daba un nombramiento, adquiría lo que llamamos nosotros una base. Sí. Era empleado de base, porque la ley daba esas categorías de eventuales, supernumerarios, hasta llegar al empleado de base. ¿Qué fue lo que sucedió? Se fueron reformando la ley de servidores públicos y entonces hoy en día las entidades públicas lo que hacen es hacer contratos por tiempo determinado o contratar por tiempo determinado. ¿Para qué? Para meter supernumerarios. Que esos no serían eventuales o supernumerarios. ¿Y quién tenía derecho a demandar de acuerdo a la ley de servidores públicos? Se supone que era el empleado de base, no un empleado de confianza, no un director, no un jefe de oficina, o no un coordinador, o no un oficial mayor de un ayuntamiento. ¿Qué sucedió? Se reformó la ley y hoy en día todos demandan. Pero por ahí el Congreso empezó a legislar y a decir, el empleado de confianza no tiene derecho a la estabilidad en el empleo. Se van al amparo y entonces el amparo, el Poder Judicial Federal decía, no, ampara y proteja a este quejoso y restitúyelo en su poder. Para alguien que era jefe de un departamento, ¿cuánto era la disparidad? Entonces, la ley se creó pensando en los servidores públicos de base. No en estos cargos. No en el personal directivo, no en el director, jefe de departamento, etcétera, que ese se supone que es un empleado de confianza, que desde que ingresa a la administración pública, técnicamente... Te voy a contradecir con todo el respeto. A ver, el debate te voy viene a contradecir. bien. Lo que sucede, a mira, ver. Yo fui director de Relaciones Laborales en el Ejecutivo de septiembre del 2004 a febrero del 2008. Y vamos, en aquel tiempo antes de la... Con Alberto Cárdenas y con Francisco Ramírez Acuña. Con Francisco Ramírez Acuña y con el que siguió. Emilio. González. A mí me invitó el ingeniero Abraham González Ulleda. Director de Relaciones Laborales. Sí, fui director de Relaciones Laborales. Yo les puse un candado. A mí me invitaron primero, yo dije al 4 meses y me regreso, yo era representante patronal. No, ya no me dejaron regresarme. No, pues sí te estuviste 4 años. Sí, pues brinqué de administración y yo ya me quería regresar a mi oficina. Yo puse un candado donde nadie cesaba ni destituía si yo no lo autorizaba. A excepción de la Secretaría de Educación Jalisco, que eran miles de gentes. Todo lo demás yo lo controlaba. Todo es todo. Evidentemente les estorbé. ¿Sí? Inhibí la generación del 70. Era un trabajal, ¿eh? Sí, pero pues era nomás revisar procedimientos. Está mal hecho, no pasa, punto. Me huele mal. Este ya lo revisé. Pero es bien fácil, la ley de servidores públicos establece cuál es el procedimiento para servidores públicos. Es la ley para servidores públicos. Sí, la ley para los y hago la referencia públicos. porque cuando lo cesaban precisamente con esa ley que dice mi compañero que no existe. Fíjate qué error. Cesaban a los trabajadores con la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco. No, esa no existe, es ley para. Es ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Entonces, cuando aplicaban la ley de servidores públicos, pues ganaban el juicio. Qué barbaridad, con ese simple artículo. Pues desde la primera audiencia, desde la contestación te lo ganaban. Entonces, déjame me regreso. Anteriormente a la última reforma de la ley para servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, todo mundo, a excepción de los secretarios y los directores generales que nombraban los secretarios, todos los demás servidores públicos, para ser cesados o destituidos, deberán de ser sujetos a un procedimiento. Ahora bien, hay 2 leyes burocráticas. La ley para servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que cuando les aplican el cese, ahí lo cesan, porque ya actúa el gobierno como patrón. Y hay ahora una ley que antes se denominaba de responsabilidades administrativas, que hoy se denomina de responsabilidades políticas y administrativas, ¿sí? Y en esta se destituye, porque ahí la autoridad actúa, las dependencias actúan como autoridad. Por eso hay 2 leyes burocráticas.
Luego entonces, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón debe de conocer de todos esos procedimientos de todo el Estado y de todos los servidores públicos. Y de acuerdo a la reforma del año pasado de la Constitución del Estado, ya también los trabajadores de los organismos públicos descentralizados pasan a ser servidores públicos. Entonces, eso es un desorden. Y debo decirte, como te lo comentaba ahorita, se los comentaba ahorita en el Inter, hay un pasivo laboral en el Estado de Jalisco, burocrático, de 15,000 millones de pesos. Como bien lo decían cuando... O sea, si sumamos la demanda de indemnización de todos estos juicios, nos da una suma de 15,000 millones de pesos. Sí, señor. Bueno, yo te voy a dar otro dato que tenía aquí, que comenté al inicio del programa. En Guadalajara hay un acumulado de laudos de 2,400 millones de pesos. Nada más Y Guadalajara. otros datos. En Tlajomulco, solamente en esta administración, se han pagado en laudos 73 millones de pesos. Eso es un escándalo. Bueno. En Zapopan, 70 millones de pesos Sí. en los últimos 3 años. Y en Tonalá, 23 millones de pesos. Así es. Eso es un negociazo, Bueno, claro. y es un robo. Pero ¿para en quién es el despoblado. negocio? Y en estos números, Adán, aquí... en estos números que está diciendo Jaime, simplemente a un presupuesto como Amacueca, Tuscueca, etcétera, un municipio Es ruinoso. que es vamos a decir, un presupuesto raquítico, para hablar con la palabra más apropiada. Sí. Con un laudo de esta naturaleza, ¿qué obra pública, qué servicios va a darle a la sociedad? Es ruinoso, ¿no? Es ruinoso. Cuando yo ya Y ese es un renuncié y problema. me regresé a mi oficina. ¿En cuánto iba cuando sales en el 2008 este pasivo? No, ahí no lo teníamos contemplado. Ahí yo logré, y lo voy a poner yo, No, bueno, pues sí es. ¿Cómo se llama? La medalla. Inhibí la generación del 70% de los juicios laborales burocráticos con ese candado. Se ahorraron 200 millones de pesos de aquella época. Claro. Pero claro, les estorbé. Pero es que esa debería ser la labor y la postura de los directores jurídicos de cada ayuntamiento. Sí, pero tienen la y de cada instrucción de que dependencia. brinque. Mira, cuando llegó Aristóteles Sandoval a la presidencia municipal, corrió como unos 1,500 o Cerca de 2,000 1,500 empleados. Y todos abrieron su lado. Claro, no, todos tuvieron que demandar. Bueno, tienen que demandar. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo desde el 2008 desde el 2005 insistiendo en que se reforme esa ley burocrática, donde se establezca... Es lo que urge. Donde se establezca que quien cese, destituya o despida injustificadamente a un trabajador, a un servidor público, y por esa razón se pierde el juicio y salga y que se condene a la dependencia, Sea responsable. lo pague el que lo corrió. Con eso se inhibe el 95%. Bueno, Sin duda. Adán, hay una responsabilidad patrimonial. Sí, señor, pero no se ejerce. Hay una Sí, responsabilidad pero eso es otro patrimonial. boleto. Eso cae en otra ley. Sí. ¿Sí? Entonces Y es una no está ley. previsto. En la ley de responsabilidades políticas y administrativas no está previsto esa conducta inadecuada del servidor, Así es. del servidor público. Rosendo, porque ahora alguien despide ilegalmente algo, deliberadamente, para que empiece a generarse ahí una obligación del Estado, ¿no? No es deliberadamente. No, Los que llegan, llegan es- con compromisos de toda naturaleza. Acomodan al compadre, al hijo, al amante, al compromiso de campaña. De eso se trata, de inhibir. El que llega quiere el espacio. Y como tienen tantos compromisos, hasta el de intendencia corre. No, o lo que Entonces, hacen, o lo que hacen hoy en día. ¿Verdad? Entonces, no está establecido la sanción. Mientras no se establezca la sanción, va a seguir lo mismo. Yo tengo insistiendo desde el 2005, cuando llegué y vi toda esa porquería. Pero no, claro que no. ¿Por qué? Porque entonces te voy a amarrar las manos. Jaime, o lo que sucede en la práctica hoy en día en el Tribunal de Arbitraje con cualquier ayuntamiento. Tienes X número de demandas como ayuntamiento. El presidente municipal, no, yo tengo mi presupuesto designado para obra pública, y para laudos para ya esto, tienen. pero no para laudos. Ay, verlos alargando. ¿Y qué va sucediendo? Se les va haciendo una bola de nieve. Que brinque administración. Se brinca a la administración siguiente y ya le endosé a la administración siguiente este número de laudos. Que eso es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Guadalajara. A nosotros en el Ayuntamiento de Guadalajara, con esa instrucción que dice Rosendo, nos llegaron a objetar hasta la firma de los testigos en las cartas poder. ¿Qué caso tiene? Bueno, lo objetaban.
Obviamente promovían su incidente y como están tan llenos de trabajo, la audiencia se iba a 6 meses. A los 6 meses presentaba el ayuntamiento vía su abogado un certificado médico diciendo que el perito estaba enfermito del estómago y no podía ir. Y otra vez. Vaya. Y luego ya después de otros 6 meses se desistían del incidente. Y ya entonces ya se echaron 1 año. Pues es todo un tema, como usted ha estado escuchando, es ahí un boquete enorme por donde se van buena parte de las finanzas públicas y como lo comentaba Rosendo, pues hay ayuntamientos que no soportan un laudo así. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para que nuestros invitados nos sugieran qué tendría que hacerse para evitar y poner fin a este tema, poner fin a todas estas fugas, justo en este momento que hay un cambio de prácticamente todas las autoridades a nivel federal, estatal y municipal. Quédese con nosotros. Mira. Gracias por continuar con nosotros. Decía José Adán, y tiene toda la razón, luego hay que darle trabajo a todas las clientelas que ayudaron en la campaña, meter a los incondicionales políticos, y si el lugar está ocupado por un buen funcionario y es despedido, pues ese funcionario tiene todo el derecho a pelear su derecho al trabajo, su lugar de trabajo. Pero aquí también estamos ante malos servidores públicos que se alían con un jefe del departamento jurídico, con un abogado talibán, para crear despidos artificiales, Adán. Y ese también es todo un negocio. Sí, mira, aquí lo que sucede es lo siguiente. ¿Cómo le ponemos, ¿Cómo le le fin? cerramos el paso a eso? Con esa reforma que te acabo de indicar. Primero ya está previsto en la ley para servidores públicos que quien dé nombramiento sin tener el derecho el servidor público incurre en responsabilidad, nada más. ¿Qué sucede? Bueno, los trabajadores de base, ellos así se quedan. El trabajador de base no tiene por qué salir cuando cambia la administración. El problema está, y ya está previsto en la reforma desde el 2007, que los servidores públicos de confianza, cuando entran, tienen únicamente su nombramiento, dura lo que dura la administración, ya sea municipal o estatal. Los de confianza. Los de confianza. ¿Pero qué sucede? Bueno, a veces los corren antes, pero ahí sí hay connivencia. Ahí la connivencia. Ahí está, ahí los corren antes sin causa justificada y entonces demandan. O puede ser que sea, mira compadre, te voy a correr ahorita para que demandes. Sí. Antes de que termine, ¿qué se da? Si después te digo que la corrupción es compartida. Son más las prácticas talibanes de adentro que de afuera. Sí, o sea, ahorita estamos hablando del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, me gustaría luego regresarnos a la Junta de Conciliación, sí, que es donde más se genera esa situación. Pero ¿cómo se resuelve? En materia burocrática, poniéndole los candados, desde la Ley General de Responsabilidades, porque es federal, y la de aquí se cuelga de la de allá, para que se considere falta grave. El despedir, cesar o destituir injustificadamente y que por esa causa se pierde el asunto. Y que la sanción sea que de su propio peculio, que le finquen un crédito fiscal e inclusive me iría yo hasta una sanción de carácter penal. Con eso lo inhibes. ¿Sí? Eso es en materia burocrática. ¿Tú cómo la ves? No, y además es cierto, ya existe la norma. Es nomás que la pongas en práctica y que la apliques. Tu Estado tienes ese compromiso, esa obligación y tienes que hacerlo. Cuando este tema estuvo en la opinión pública, por allá del 2013, 2014, hubo una reforma en el Congreso, recuerdo, para limitar el número de años que se podía pagar al empleado. Bueno, eso ante el escándalo, ¿no? Sí, lo que sucede es que en 2012... antes de que Felipe Calderón dejara la presidencia de la República, emite por ahí un decreto de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo. Hablando de la Ley Federal del Trabajo. Al apartado A. Al apartado A, no al apartado B. En donde sí se reforman y adicionan 300 artículos en la Ley Federal del Trabajo y en donde se establece el término para los efectos de los salarios vencidos en el artículo 48 de la ley. Y ahí sí te dice... Si tú demandas despido injustificado, tienes derecho a demandar o que se te reinstale o se te indemnice
y desde luego tienes derecho a esos salarios, pero topa a un año de servicios. ¿Cómo le ponemos lupa a estos relevos municipales, estatales? Es que ese es el apartado B. Y es en el yo apartado creo que B. también federales, ¿no? Están previstos también ya en el apartado, B. y en el una apartado reforma B. ahora en este Ya están sexenio, apartados. en ese sentido. Arturo Zamora pretendía que fuera 6 meses, evidentemente era una locura. Se quedó también igual que en la Ley Federal del Trabajo. En un año. Pero yo insisto en algo, ¿sí? En un momento dado, al que se afecta es al servidor público, hablando de la ley para servidores. ¿Por qué razón? Porque ahora el patrón, Estado, municipio, organismo público centrado, dice, al cabo nomás nos cuesta un año. Ya. Sí, o sea, siempre es un arma de dos filos. Habría que ver por qué O sea, se genera esa se intención. pervirtió el espíritu. Se pervirtió. de la También reforma. lo del año en el apartado A. También lo del año en el apartado A. ¿Por qué razón? Porque se pretende proteger la fuente de trabajo, pero es ante tanta corrupción e impunidad. No habría necesidad de eso si todo el mundo se condujera y sobre todo la autoridad laboral hiciera su trabajo. Porque ¿qué sucede? Todavía hasta la fecha, y no me vas a dejar mentir, de cada 10 audiencias se difieren 8. Llega la gente a la audiencia 23, y no se va a celebrar, no se va a celebrar. O sea, la autoridad laboral incurre en una gran responsabilidad. Yo les acabo de fincar, les acabo de reclamar, eso sí ya, por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por su negligencia administrativa a la Junta, en eso estoy. Y otro también al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, porque no es posible que su única defensa sea, es que no tenemos personal, es que no tenemos personal. Yo se lo dije a Almaguer, se lo dije a Pisano, y se lo alcancé a decir a Nájera. Un poquito de inteligencia, pidan personal de las universidades, prestadores de servicios sociales, que vengan a prestar expedientes y a dictar acuerdos de trámite. La Junta de Conciliación te presta expedientes 1 hora al día, ¿te imaginas? Mira, yo te lo pongo de ejemplo eso que tú dices, Adán. La primera vez que yo fui presidente de la Junta con don Enrique Álvarez del Castillo, yo tenía prestadores de servicios en el archivo, en contratos colectivos, en huelgas. ¿Por qué? Durante la práctica profesional que ellos hacían, nos auxiliaban. No hay presupuesto para dar nombramientos, no hay presupuesto para otorgar más bases. Bueno, vamos abriendo este tipo de programas para combatir el rezago. No sé por qué lo dejaron. Nosotros sacábamos un proyecto de resolución en forma de laudo, y pregúnteselo a Abelardo y que eran representantes patronales. Sí te creo. Sacábamos un proyecto de laudo, cada mesa nos sacaba un promedio de 100 a 200 proyectos mínimo cada semana, de tal forma que no había rezago. Hoy en día te hacen un proyecto en 1 año, 2 años, 3 años. Yo tengo acuerdos de reservas de pruebas que tienen más de 1 año, cuando es un acuerdo de 15 minutos. ¿Tú conoces ese asunto tremendo? ¿Tú conoces ese asunto que se politizó? ¿Ah? Está desde octubre del año pasado un acuerdo para resolver un incidente de falta de personalidad, y ahí está, pero está politizado, me enteré de ese asunto. Claro. Y ese es el problema principal. Si la autoridad tiene voluntad política, desgraciadamente la Secretaría del Trabajo, la Junta de Conciliación y hasta el mismo Tribunal de Arbitraje en materia burocrática se han olvidado del sector laboral, esa es la verdad. Es decir, esta reforma que se viene y que ya está aprobada constitucionalmente, y que a Jalisco y al Estado de México nos tacharon como los estados más corruptos, y así lo dice textualmente la iniciativa, en virtud de la corrupción, y así lo dice textualmente. ¿Qué sucedió? Pues no hay voluntad política. Veo los protagonistas. Sí, pero todo el mundo se opone a la reforma, menos yo. A ver, veo en todos los foros, todo el mundo la denosta, menos yo. Soy el único que está a favor de la reforma. Mira, el problema ¿por qué se oponen, Adán? Y tú y yo lo sabemos. Pues tú también te opusiste en aquel foro. No, yo no es que me oponga a la reforma. Yo estoy en contra de cómo hicieron la reforma, no que me oponga a la reforma. Yo no estoy ¿por qué? Porque les decía, y yo se lo dije parafraseando a un poeta, Renato Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo. Si el Estado hubiera sido con más visión, si el Estado se hubiera preocupado por el sector laboral, no tuviéramos los conflictos que tenemos, Adán. ¿Pero qué pero le pones a la reforma? No, espérame. Independientemente de lo jurídico, vete a la práctica también. Jurídica y legalmente, si el Estado se hubiera preocupado por las juntas de conciliación y arbitraje que tienen más de 90 años de haberse fundado,
si hubiera preocupado por exigirle al representante obrero, al representante patronal y al del Ejecutivo que cumplieran con su obligación, por eso es la reforma. hubiéramos ¿verdad? aplicado eso. No funcionó. Pero no eso, no funcionó. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a endosar un programa al Poder Judicial? Oye, Rosendo, pero ¿para qué quieres 3 si ya lo dijimos que, como lo dijo Ricardo Barbosa, si nunca estaban presentes, Nunca van si no están integradas las juntas, O sea, ¿para qué quieres 3? era una ley que no funcionaba. No funcionó, ¿Para qué? fue Mira, obsoleta. Es que en su inicio, y tú sabes más de la historia de la Junta, en 1935, qué sé yo, 1920 sí se fundó. requería un representante del trabajador, porque es junta de conciliación, conciliar a las partes. Ahí sí había la oportunidad de que se conciliaran el representante obrero y patronal, pero ahorita llevan a la junta y ¿sabes cuál es la conciliación? Mes y medio y partes proporcionales. Sí, pero Y ya ¿sabes que por qué, ganes. Adán? Pero ¿sabes por qué? Porque el Estado ha tenido culpa. Bueno. Si yo creo verdaderas salas de conciliación donde sientes a la empresa y al trabajador a negociar o a resolver su conflicto, lo vas a resolver. Échenle la culpa al Estado. A ver, esa es la verdad. A ver, esta nueva ley, una vez que se implemente, ¿va a ayudar a parar todo este asunto? No lo va a parar. Definitivamente sí. Del tema del desvío de recurso público a estos laudos ilegales. Yo estimo que sí. Primero, Adán, le veo... no lo va a parar, te voy a decir por qué. Permítame, déjame decirle. Ahorita vamos Yo estimo a que sí escuchar a tenemos- José Adán y luego Rosendo, tú nos Yo dices. inclusive por ahí elaboré un artículo al respecto. Primero, van a desaparecer todos esos sindicatos patitos gremiales, porque al aplicarse la ley solamente podrán emplazar a huelga para la firma del contrato colectivo quien acredite que tiene trabajadores de su sindicato en esa empresa. Ya lo dice la ley, pero a la Junta le vale, ¿sí? Segundo, va a haber una verdadera conciliación. Quiere decir que van a llamar realmente al patrón, al que resulte ser el patrón. A la Junta de Conciliación. Pues ojalá eso Y solamente implique se la va- modernización de los sindicatos. Y solamente, sí, claro, el que de veras tenga, pues que se ponga a trabajar, Y, ¿verdad? entonces ahí me preocupa que los aliados políticos de Andrés Manuel sean el Bester Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia. Pues mira, ya a mí a esta edad ya no me preocupa nada, pero yo creo que... Es que, Adán, el problema no es ese, y tú y yo lo sabemos. Es decir, técnicamente, si yo le endoso un problema al Poder Judicial, ¿qué es lo que estás haciendo? El Poder Judicial no te lo va a resolver. Bueno, el Poder Judicial está ahorita también Pues trae la misma rebasado, disyuntiva, ya lo saturado. rebasaron. Mira, Bueno, ahí simplemente... yo sí creo, pero José Adán, que hay un riesgo. Sí, pero está peor que como está ninguna. Mira, cuando Abelardo López Brizuela era presidente de la Junta, le dije un día, mira, la corrupción en los juzgados penales, en los civiles, en los mercantiles, En todos. en los familiares, y todos juntos no hacen la corrupción de la Junta. Me dijo, no la muele. Sí, claro, ve nomás. No. Y mira, desde el 2008, en un artículo una denuncia que yo hice, En el 2008. en el 2008 yo le digo, el abogado, para superar esa situación propone que conciliación y arbitraje deje de pertenecer al Poder Ejecutivo y pase a manos del Poder Judicial. Ya desde entonces yo lo estaba diciendo, ¿por qué razón? Lo que hoy es el elemento central de la Permíteme, reforma. ¿por Yo qué te razón? voy a la Permíteme, historia. Espérame tantito, permíteme. Es que no termina, conoces Dan. la historia, yo sí Espérame, la pero conozco. déjame terminar mi idea, por Yo sí favor. participé, por Sí, lo estoy está bien, diciendo. tú eres historiador, yo soy litigante. Déjame terminar. ¿Por qué razón? Porque tanto la Junta de Conciliación como el Tribunal de Arbitraje y Escalafón han sido el patito feo del Ejecutivo. Ya lo dijo él. Nunca le han hecho caso. Le dan el peor de los lugares. Ahorita ya los cambiaron el jacalón aquel, pero acá... Y el jacalón aquel está pésimo Era un también. hacinamiento total. No, Aquel también pero acá está está pésimo. peor. Pero si ahorita te vas a ver el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, están Igual, amontonados. igual. ¿Quién trabaja con ese montón de cosas? Muy bien. Mira, Rosendo, que se nos eso- está es acabando que- el es que- tiempo. Ajá. Vamos a Bueno, concretarlo. Adán, ¿qué sucede? Y eso hay que decirlo. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? No tanto que no se judicialice. El que pase al Poder Judicial o no pase. Pues eso ya está en la ley. Eso ya está en no la ley, la tiene- Constitución ya lo dijo. Ajá. Y va a pasar. El problema tenemos no que es... cuidar el para que problema es que hay funcione? que cuidar para que no se contaminen tampoco los juzgados. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo, tribunal? A ver, la ley es bien clara. Yo voy a valorar sobre presupuestos procesales como juzgador. Y entonces, yo tengo que ver competencia, personalidad, etcétera, todo lo que el procedimiento te lo dice. Y eso es lo que dejó de hacer la Junta. Sí. Si la Junta hubiera hecho ese papel, ahora Claro. te ponen el pretexto, es que el Estado no me dio, no tengo recursos, ¿no? Pero tenías una obligación y un compromiso desde que tomaste las riendas o el puesto Sí, para pero el que nunca te lo eligieron, asumieron. pero nunca lo hicieron. Ok. Rindieron- Sí. ¿Cómo evitar que los ayuntamientos paguen todo este dineral? ¿Se No, puede No, evitar? no lo van a evitar. No, evitar no lo tienen No que lo van a evitar. evitar. Inclusive hay una situación para mí muy delicada, que es que en la ley para servidores no se contempla
o sea, no se contempla el embargo de bienes de los ayuntamientos. Entonces los presidentes municipales les vale, a todo mundo le vale, los tres poderes les vale. ¿Por qué? Porque hay una sanción no de destitución, de suspensión por 15 días, por ejemplo, los presidentes municipales, pero llega al Congreso y el Congreso te dice que no obstante la jurisprudencia, no obstante todo. ¿Cómo se puede se puede resolver esto? Primero, ahora estoy hablando a nivel Estado de Jalisco, ahora que llega ya este nuevo gobierno, que se fijen bien a quién designan. Que bueno, pues eso es lo deseable. Y eso es lo que hay que exigir, no nomás. A los que designan el gobernador en los lugares electo, jurídicos. Porque el gobernador electo, ya cuando sea constitucional, va a designar al secretario, va a designar a la presidenta de la Junta y a los presidentes especiales. Esa es su atribución y su obligación. Que no meta a sus cuates ni a sus compromisos de campaña. Que no meta a un político oportunista que sabe que va a estar ahí. Que meta realmente conocedores. Te propongo, ándale. Muchas gracias. Estás postulando a Rosendo. Bueno, Rosendo, tenemos un minuto para cerrar. Ajá. Tenemos un minuto para cerrar. Bueno, yo concluyendo un poquito a la pregunta que tú hacías, ¿los ayuntamientos tienen facultad, tienen capacidad o librarse de estos laudos? No lo van a librar nunca. Aunque sean ilegales. Aunque sean ilegales. No son ilegales. No son ilegales. Los laudos no son ilegales. No es ilegal porque ya tuvieron una controversia, ya tuvieron instancias, No, presupuestos procesales de lo que hablamos hace ilegal un el momento. despido, ilegal la forma de echarlos. No, Probablemente los laudos no son ese ilegales, despido de ese laudo fue ilegal, pero no lo supieron combatir, no se supieron defender. O hicieron como que no lo querían combatir. O omitieron defenderse. Pero a lo mejor Prácticamente se coludieron con algunos abogados. el tribunal en este caso ya llegó a una resolución, ya Pues dictó el ojalá laudo. hubiera una manera Pero de no hay. combatir esos laudos que, siendo legales, tienen una base y un sustento artificial. La responsabilidad Y que comentaba Dan es la única. Hay que les finca los que los corrieron en forma Es la indebida. única, la responsabilidad. Rosendo, Adán. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Los espero pronto. No, porque con hay toda mucho la de qué hablar confianza. del Hay tema. mucho, mira. Aquí está, mira, del ya vi. 2005, bola de ladrones. Pero sobre todo gracias a usted porque nos acompañó. Que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos y nos vemos aquí el próximo lunes. Pásela muy bien.